Entonces, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final de este. Eso. Oremos. Dios los bendiga. Gracias. Vamos a una oración Sí. cortica. Pero venga, usted terminó hablando de ese, pues que estudió una semillita y estaba invitando a la gente. Yo no entiendo ahí. No. Vamos a hacer la invitación otra vez. Otra. No, usted hágalo. Bueno. Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Hoy tengo una invitada muy especial. Hoy está mi esposa. Gracias, amor, por venir. A usted por la invitación. Dios te bendiga. Bueno, entonces vamos a hablar. Hoy queremos hacer un video corto, pero muy de mucha bendición para todos los matrimonios, ¿sí? Porque esta mujer que ustedes ven aquí es una mujer muy ocupada, una mujer que hay que coger. Yo para hacer este video, vea, me demoré hasta que gracias a Dios tenemos el espacio. Entonces tampoco ella dispone de mucho tiempo porque ya casi la van a recoger. O sea que imagínate pues lo importante. La agenda. Una agenda apretada. Yo la tuve que traer al canal. Entonces hoy quiero regalarles, hoy vamos a hablar de cómo mejorar la sexualidad en el matrimonio. No somos los expertos en el tema, pero creo que Dios nos da una gracia, tenemos ya una vida matrimonial. Entonces vamos a hablar de cómo mejorar la sexualidad en el matrimonio. Y bueno, antes de empezar tenemos 3 puntos, 3 llaves, vamos a llamarlo así, 3 llaves para mejorar la sexualidad en el matrimonio. Quiero que mi esposa nos dé unas palabras. Quiero contarles un testimonio muy especial antes de empezar a hablar de ese tema, y es que de verdad que en la iglesia se habla muy poco de sexo, ¿sí? Se tiene como muchas estructuras religiosas acerca de la sexualidad, no se habla con claridad del tema, aunque Dios ha estado levantando muchos hombres de Dios y hay personas que han sido valientes al hablar de este tema. Entonces nosotros queremos compartir un poquito como de lo que nosotros hemos vivido, de cómo Dios nos ha restaurado, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios tiene el poder de restaurar todas las cosas. Entonces no sé si alguien que vaya a ver este video de pronto esté pasando por un momento difícil, por un momento donde tal vez en su matrimonio no haya una sexualidad plena, tal vez haya insatisfacción o ataduras como a la masturbación, la pornografía, que pueda ser libre, que esos 3 puntos, llaves, puedan ayudarle a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y la primera llave, antes de seguir, nosotros leímos, nos falta, estamos pero tenemos este libro que se llama Música entre las sábanas. No lo mostré en el anterior video, pero bueno, aquí se los muestro. Del doctor Kevin Lehman. O sea que, a ver, aquí también lo que vamos a hablar es con causa de conocimiento, tanto en vivo y en directo. O sea, en nosotros, como lo que también hemos aprendido de otros hombres de Dios que saben de esto. Lo primero es, ¿cómo hace la gente para sanar su sexualidad? Entonces, vamos a hablar de lo primero. Hay que hablar de sanidad sexual. Y cuando hablamos de sanidad sexual, hablamos de que la sexualidad es lastimada, puede ser lastimada en nuestra vida. No cree que la sexualidad es algo de sencillamente de hacer, quitarse la ropa, de pasiones, pero no, la sexualidad de emociones, de sentimientos, de percepciones, de toda una serie de cosas que abarca al ser humano. Es más, es que la sexualidad es desnudez. Y la desnudez representa despojarse de estructuras, despojarse de parámetros, de volverse una persona vulnerable ante otra. Y créame que no todos quieren ser débiles ante otro. Y aunque suene ridículo, pero es así. A veces uno no quiere que nadie lo vea a uno frágil. Y mucho menos a veces cuando entonces en una pareja hay situaciones difíciles. Tal vez no quiero que mi esposa me vea así, o sea, tenemos estructuras. De pronto hay que hablar de sanidad sexual. Y desde ese punto, amor, ¿cómo crees tú que una persona pueda sanar su vida sexual? Bueno, yo pienso que en ese punto de la sanidad es algo muy amplio, ¿sí? Porque podemos necesitar sanidad desde el autoestima, por ejemplo, de
amarme. Si yo no me amo, si yo no amo mi cuerpo, mucho menos voy a poderme entregar a un hombre. Si yo siento inseguridad en mi físico, eso va a afectar el sexo. Sí o sí, eso va a afectar la intimidad en una relación. O también si hemos tenido ya traumas o cosas específicas que solo Dios nos puede mostrar porque en muchas ocasiones las ignoramos. Yo tengo un pequeño testimonio y es que una vez tú predicaste por ahí en el 2013 de la inmoralidad sexual. Cuando él empezó a hablar de la inmoralidad, yo dije, no, pues este tema no es para mí, yo soy virgen, yo no he tenido novio, no he tenido sexo. Entonces yo dije, este no es el tema para mí. Y cuando empezó el momento de la administración, yo inmediatamente vi que me faltaba un pedacito de mí, ¿sí? O sea, yo me vi mi alma y vi que me faltaba un pedacito y me acordé de una mala experiencia que tuve pequeña con una niña, ¿sí? Tuve una mala experiencia con una niña yo tenía como 5 años y ella me invitó a jugar a la casa de ella. Entonces ella me dijo, ay, juguemos al papá y a la mamá. Y yo le dije, no, pero es que somos dos niñas. Entonces ella me dijo, no, pues yo soy el papá, usted es la mamá. Y cuando estábamos jugando, en un momento ella me acarició como así el torso y yo sentí algo muy incómodo y no quise volver a jugar con ella. Mire, eso fue lo único que yo recuerdo, que me pasó eso con ella y fue tan incómodo y tan horrible y resulta que el Espíritu Santo ahí ya me estaba mostrando que ahí había una herida. Y de ahí en adelante empezó el Señor a mostrarme una serie de situaciones y de cosas que yo ignoraba por completo, que necesitaba ser sanada. Y cuando me casé también me siguió mostrando un poco de cosas que te das cuenta que las necesitas arreglar o si no, tu vida sexual va a ser insatisfactoria. Por lo menos eso que acabas de contar pasa de que un niño puede vivir una situación así, donde de pronto otro le genera incertidumbre, le siembra una semilla de corrupción. Inconscientemente, a veces a los niños hay que ponerles mucho cuidado, porque ellos no lo pueden hacer de pronto porque vieron una película, porque los padres cometieron un error y vieron a los papás, o de pronto algo, de alguna manera un niño, o sea, es muy vulnerable a cometer, de pronto también hacer eso con otro niño. Pero también pasa de que los padres a veces cometen, o sea, principalmente viene de los padres, pero no estamos hablando de un tema de paternidad, sino un tema de nosotros, como ya cuando grandes podemos afrontar ese tema de que en la niñez me pasó algo. Entonces lo primero es que Dios quiere sanarnos y eso que mi esposa cuenta es como ella veía un pedazo de su alma, como Dios la sanaba, Me falta, tenía que retomar ese pedazo. como que volver a integrar restaurar exacto. eso, porque recuerden que la restauración tiene que ver con restitución, o sea, con volver a tener algo que perdí. Exacto. Entonces, cuando hablamos de restitución es volver a tomar algo que perdí, y por lo menos algo que se ve mucho en la sexualidad es que a veces o sea, creemos que son dos personas y mentiras que hay más personas. Está, por ejemplo, en el caso puede estar una niña en el pasado, un recuerdo, los papás, un tío, algo que oí, hasta una canción, ¿sí? Porque de pronto por una canción como... tú también en algún momento me decías que veías como el reggaetón en ese entonces, o ahora todavía, ¿no? El reggaetón es muy vulgar. Entonces tú veías como, tú veías así el sexo, o sea, el reggaetón es sexual, entonces el sexo es malo. Entonces a veces en la intimidad llevamos mucha basura a la intimidad, muchas personas, y necesitamos purificar la sexualidad, que salga todo ese mundo de gente, todo ese mundo de recuerdos, todo ese mundo de pasado que tiene nuestra sexualidad. Y yo digo, bueno, amor, ¿cómo podemos sanar y cómo podemos sacar todo ese mundo de personas que están de pronto, o que de pronto, cómo tú le puedes hacer ver a las personas que de pronto están llevando
eso a su intimidad, pero no se dan cuenta. Yo pienso que Espérate, te digo algo. ¿Tú crees que uno lleva personas a la intimidad? sí, sí, eso lo dice este libro. Me impactó mucho porque él decía que, él contaba un testimonio de, él decía, por ejemplo, alguien que fue abusado, si no ha sanado, va a ver a su esposo como ese abusador. Sí. O, por ejemplo, si uno tiene una mala experiencia, una mala imagen de los hombres o de los hombres de las mujeres, uno va a ver eso en el esposo. Sí, por ejemplo, en mi caso, que yo veía en mi familia como que, ay, que todos los hombres son muy infieles y que los hombres no se controlan y el latino de por sí es muy infiel. Entonces yo decía, uy, no, los hombres no controlan eso, ellos todos son así. Ajá, sí. Entonces eso realmente necesitamos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sanar, a perdonar si nos han herido, si nos han tocado, si vimos cosas que no teníamos que ver, si nuestros papás fueron irresponsables y los llegamos a ver en ese acto, eso se cuenta como si fuera abuso sexual. Eso me impactó, una psicóloga dijo eso. Eso hiere, Eso causa una herida terrible en la mente de un niño. Activar demasiado temprano la sexualidad con las películas. Hay que cuidar mucho a los niños, pienso yo. Sí. Y orar y en el nombre de Jesús tomar esa parte de nosotros y llevarla a esa completa restauración. ¿Amén? Por lo menos ahí ya pasamos a un segundo punto y es cómo romper esas estructuras. El segundo punto, el primero es sacar esas personas, restituir la sexualidad, volver a pedirle al Espíritu Santo que restaure nuestra vida sexual y que es un diseño de Dios para nosotros. Lo que quiere decir del primer punto es que primero Dios nos tiene que mostrar en qué nos ha herido, qué nos ha traumado, porque a veces queremos como olvidar eso y realmente eso no es bueno. Hay que pedirle a Dios que nos muestre y que nosotros digamos, hombre, sí, esto me afectó. Aceptemos que eso nos afectó para cortarlo, porque uno se cree grande y uno dice, ay, no, eso ya pasó, pero no, esa parte de uno niño que no comprendía las cosas y cuando uno ya crece uno dice, hombre, esto estuvo mal, esto... reconocer, tengo aquí una herida, eso es lo primero, y orar. Amén. Eso es parte de la sanidad. Entonces, y orar por eso, para que Dios nos restaure y nos devuelva una nueva visión de la sexualidad. Amén, amén. Que la sexualidad buena, agradable y perfecta, que es un diseño de Dios original. Ahora, lo segundo, ahí yo creo que vamos como, con este segundo punto como que podemos tocar bien la primera. Una de las cosas que necesitamos, segundo punto, para poder sanarnos es romper estructuras. Rompiendo esos moldes que tenemos de que la sexualidad es mala, de que la sexualidad es cochina, de que la sexualidad es sucia. Créame que eso le pasa a mucha gente, ¿sí? Más de lo que uno cree. Más de lo que uno cree, entonces... Por ejemplo, a mí una vez un conocido me dijo, ay, usted se va a casar y tan chévere, pero no, usted no va a disfrutar porque es que usted es cristiana. Imagínese. ¿Ah? Y usted es muy limitado. Y yo la verdad no le di más pie a la conversación porque pues es un tema bien personal. Entonces yo dije, no, pues yo no voy a hablar de eso con esta persona, pero me quedé pensando y yo dije, uy, pero la gente, ¿qué es lo que piensa cuando venimos a Cristo? ¿Cuáles son las estructuras que tenemos? Sabiendo que Dios pues creó el sexo para el matrimonio, para el deleite, la intimidad. Y por eso vemos que eso piensan las personas también acerca de Dios, que Dios creó el sexo, pero no tan apasionado como en el mundo como se pueda. Las películas de Hollywood. O sea, como que Dios dice, ay, vayan, tengan relaciones, pero así, todo pasivito, todo así, todo, no, o sea, la sexualidad es algo para liberar todo lo que uno siente. Por ahí hay un video de una pastora, creo que no me acuerdo, que dice que ella decía que la mujer no podía estar arriba, no, unas cosas. Ah, sí, o sea, por ejemplo... Que la risa, que si hay risa de fornicaria, que risa
de una mujer de Dios, eso Esto- son extremos. Toda esa estructura religiosa las ha traído el mismo pecado, porque cuando uno mete algo religioso es porque uno no ha podido sanar eso en el diseño original. Entonces uno le mete cosas, mire lo que hacían los fariseos con Jesús. Ellos metían la ley y no se dan cuenta que estaban delante del mismo Dios hecho carne. Entonces eso pasaba de que ellos querían justificarse de una manera, pero lo que hoy queremos es que nosotros podamos entender que el sexo es bueno, ¿sí? Eso es la primera verdad. Dios es el creador del sexo. ¿Y cómo rompemos esos moldes contra el sexo? Lo De- primero que hablamos de la sanidad aparta de ahí. Cuando uno tiene un trauma o tiene una herida en su área sexual, ¿qué hace eso? Eso edifica en la mente de uno unos muros. Y de ahí usted piensa desde esa percepción. Piensa a partir de allí. No es lo mismo cómo ve la sexualidad una persona que ha tenido sexo con su esposo o con su pareja a alguien que fue abusado. No es lo mismo. No va a ver de la misma manera. No va a pensar de la misma forma. Entonces, por eso hablamos de la sanidad y de allí romper esas estructuras, pedirle al Espíritu Santo que no veamos desde la óptica, desde la percepción, desde un trauma, desde la percepción de los hombres, sino que lo vamos desde la percepción de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Dios para qué creó el sexo? Primeramente la Biblia habla de multiplicarnos, ¿no? Dios le dijo a Adán y Eva que para multiplicarse en la tierra. Ese fue el primer propósito, por decirlo así, crear que vengan seres humanos. Y lo segundo es para la unidad, para que sean una sola carne. Entonces es muy importante saber que debemos romper con esas estructuras a través de la renovación del entendimiento. Muy Eso importante. se los digo yo. Yo como me he liberado de estructuras, porque, o sea, si bien, por ejemplo, les hablo algo muy personal, un testimonio, yo he sido muy entregada, muy apasionada, pero también hay veces yo decía, ¿qué pasa? Porque yo no quiero tener relaciones, Ajá. porque hay veces no quiero. Me gustaba mucho algo que dice Cas Luna, que él decía que la tentación antes del matrimonio es tener relaciones, y en el matrimonio es no tener relaciones, que eso sería como otro puntito que vamos a tocar ahora. Me estoy adelantando, pero me encantó eso que él decía porque sí, cuando uno ya se casa está la tentación de no tenerlas. Entonces yo empecé a mirar, yo decía, bueno, ¿por qué yo pienso en que no quiero, no quiero? Y pueden ser muchas cosas. Estructuras religiosas, ¿sí? Estructuras religiosas, encasillar la sexualidad. Y segundo, también tiene que ver mucho en la relación, en el deber conyugal, ¿sí? En que muchos hombres piensan que la Biblia dice que no se pueden negar y que ese es el deber conyugal. Pero el deber conyugal empieza desde que uno se levanta, no solo cuando usted se va a acostar a dormir, en que un esposo sea atento, en que un esposo le muestre ese afecto a una mujer, está preparándola para El momento. el momento. Y eso es algo que pasa mucho, que no, ese descuido en el amor, en el cariño, en que las mujeres somos más emocionales y en la noche sí venga que es un deber. Entonces allí eso, hay un error que afecta mucho en la sexualidad. Por lo menos también algo que afecta a la sexualidad con lo que acabas de decir es que no hay o sea, a la sexualidad hay que crearle una atmósfera, hay que crear un ambiente, un espacio. O sea, Sí. es algo que se genera con un trabajo. Y entramos en el último tema y es la disciplina. O sea, cuando tenemos que tener una disciplina sexual es porque también tenemos que tener una responsabilidad sexual. O sea, las parejas es muy importante, las mujeres y los hombres que entiendan que tienen un deber con su esposo, porque se supone que yo soy la única persona que puede satisfacer todos sus deseos y todas sus pasiones. Entonces, cuando yo soy una persona que creo que eso es algo que yo sencillamente lo hago cuando quiero, ahí es donde también hay un error hasta bíblico,
porque la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. O sea, es un mandato que Dios nos da a través del apóstol Pablo, A no ser, a no ser por causa que estén en oración y, si no, y eso que por un breve tiempo para que se vuelvan a juntar. Entonces, y además dice que para que no sean tentados. para que no sean tentados. Entonces, Dios por medio de, o sea, Dios a nosotros nos dio una responsabilidad con la pareja sexual, o sea, no es un tema de ay, no, cuando quiera, cuando me den ganas, no. Y yo quiero en esto, pues, de pronto ser un poquito claro, es la disciplina. Mi esposa me compartía eso de la disciplina sexual, ella lo escuchó de un pastor, y me parecía muy tremendo porque yo decía, claro, miren, disciplina es todo aquello en lo cual yo me tengo que hacer responsable. Y la responsabilidad también me ayuda a superar traumas, ¿sí? Porque cuando yo asumo responsabilidades, en cierta manera estoy diciendo, yo no voy a dejar que esto de niño me gane, que esto me robe la felicidad. Yo no voy a dejar que esto o sea, dañe mi vida. Entonces yo voy a superar esto y voy a dar lo mejor de mí para que esto que yo viví no lo viva pues tal vez mis hijos y no afecte a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Entonces, hablando de disciplina, para terminar esta pequeña charla, ¿cómo crees, amor, que debemos disciplinarnos para poder tener una vida sexual saludable? Yo pienso que en el momento en que uno va al altar, y eso también lo dice Pablo, Pablo dijo lo siguiente, y es que ya cuando usted se casa, el cuerpo suyo me pertenece a mí, este cuerpo pues le pertenece a usted, y nosotros hacemos eso a toda conciencia. Cuando uno se casa, uno está entregando su cuerpo, está entregando O sea, no es que usted intimidad, se casó no, y yo soy no yo. Es mi vida, no, ya es la vida. Ajá, entonces, por ejemplo, cuando uno se niega, uno tiene que mirar desde qué punto se está negando, si es desde ser egoísta, porque eso también se refleja mucho en el sexo, el egoísmo, solo mi satisfacción, solo cuando yo quiero, ¿sí? Y también en los hombres, el no satisfacer el área emocional, eso es muy importante. La mujer es emocional, la mujer es de darle los buenos días, un besito, no hay romanticismo, de ayudarle con los niños. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cómo hemos adquirido disciplina en esa área teniendo 2 hijos, teniendo un ministerio, teniendo una empresa y muchas otras responsabilidades financieras, con familia? Bueno, ustedes saben cómo es. Y con 2 niños pequeños, porque los 2 son muy pequeños. Entramos en esa disciplina en el sentido de que yo entendí, bueno, yo no puedo negarme porque es que yo le di mi cuerpo a mi esposo. Y cuando uno ama verdaderamente a alguien, uno debe entregarse. Y además de que, por ejemplo, yo en un momento me puse a pensar, ¿por qué siempre digo no? Y más bien decir sí. Entonces en un momento yo me propuse, siempre que mi esposo me diga, le voy a decir que sí. Ahora sí viene lo chido. Sí, sí. Y yo hice ese ejercicio unos días. Yo no era así que lo buscara, no, sino cuando él me dijera sí, con buena disposición. Eso también lo leí en un libro que se llama Una mujer conforme al corazón de Dios. Increíble, hermoso lo que ella habla ahí del matrimonio, del servicio. Eso me cambió como despelucada. Entonces, también le recomiendo ese libro, Una mujer conforme al corazón de Dios. La autora es Elizabeth, se me va el apellido, Elizabeth George. Muy bueno. Y cuando yo dije, tengo que ser intencional, voy a decir siempre sí, ¿por qué digo que no? ¿Qué me impide? ¿Qué me lo impide? Y lo que a los hombres les compete también es una disciplina también con su esposa, una disciplina en el sentido de que yo debo de estar dispuesto a mejorar lo que ella quiere que yo mejore. En el caso, por ejemplo, que yo hace poquito vivía con mi esposa, ella vivió un episodio donde enfrentó como una situación emocional, una crisis emocional. Y yo desde un momento yo ya estaba viendo eso, pero en otro tiempo yo creo que yo era más como, no lo haga, no haga esto, y como que... Vos te falta espiritualidad. Era como más, un poquito más así como más
y yo dije, no, yo tengo que dejar que ella viva este proceso, ayudarla y no ser una persona, a veces los hombres desde su punto son muy, como los hombres, según pues los estudios dicen que son así, son muy enfocados en una cosa, entonces de pronto no le dan lugar a las emociones, a los sentimientos, son más así como simples en el sentido de que racionales. Tienen un Entonces, hiperfoco. exactamente, Si están entonces, trabajando, es trabajando. En cambio, la mujer tiene esa capacidad como de pensar en varias cosas al mismo tiempo. Uno se levanta y uno dice, tengo que hacer eso, tengo que comprar la comida del perrito, tengo que bañar al bebé y la tarea. Uno piensa en 10.000 cosas al mismo tiempo, el hombre no, si está trabajando, es trabajando. Si está haciendo el amor, está haciendo el amor. sí, eso es En cambio, verdad. uno no, uno está pensando, ve, este ya me vino a buscar y no se acuerda del problema que tuvimos esta mañana. Ajá. Entonces, Por ejemplo, es diferente. los hombres tienen que enfocarse en mejorar en esa área, en ser más comprensivos, más cariñosos. Si lo son, entonces sostenerlo, ¿no? Usted puede decir, no, yo ya lo soy, bueno, pero sosténgalo, porque uno a veces con el día a día uno no se dando cuenta cómo esas pequeñas cosas pueden enfriar. Lean mucho. Lean libros, armen atmósfera para la intimidad. Tengan disciplina. Ese es el último punto. Y el Me último que es adelanté. disciplina, sí, el último que es disciplina, asuman una responsabilidad sexual de mejorar, de dar lo mejor No de se ustedes. limiten, no se excusen, "Ay, es que tenemos hijos, ay, es que trabajamos mucho", no, Busquen el espacio. el espacio porque uno debe tener tiempo para todo y sobre todo cuando uno tiene hijos. Se vuelve un poquito más difícil, como, Sí. pero no es imposible. Amén. Se puede y cuando hay amor, cuando los dos se unen, es como este corazón, se unen, lo van a lograr. Hay que Amén. contar como esa armonía, como dice acá, hacer música. Ajá. Hacer, Música hacer entre las música. sábanas. Y en cuanto a disciplina, también no olviden, la disciplina sexual tiene que ver con fidelidad. Sean fieles, vea, la fidelidad trae recompensas. Amén. Si ustedes son fieles, ustedes van a ver que su esposa va a darles el mejor sexo del mundo. Ustedes van a sentir una cosa así brutal. Pero eso es una recompensa al fiel. Al fiel Dios le tiene cosas preparadas, pero al infiel no puede, porque el infiel va a llenar, va a dejar que los demonios ataquen su lecho matrimonial. Así que fidelidad es una de las mejores formas de tener disciplina sexual, de proteger su sexualidad. Dios los bendiga. Terminamos invitándolos este 14 de diciembre en la ciudad de Tuluá. Si usted está en la ciudad de Tuluá, para que asista a nuestra noche de visionarios. ¿Sí, no, amor? Sí, Noche. una noche muy especial. Una noche especial donde vamos a estar orando por toda la visión que Dios ha derramado sobre nosotros. Y Dios ha puesto una visión en ti, Dios ha puesto una empresa, un negocio, un ministerio, Dios ha puesto un llamado, Dios ha puesto hasta un hogar, hasta el matrimonio, Dios ha puesto esto como, entonces Dios nos ha dado una visión. Entonces Visionarios es una noche especial, vamos a invitar 2 personas de la ciudad de Cali, ministros, que van a cantar, vamos a tener una alabanza, va a ser algo tremendo y una palabra de parte de Dios. No se pierdan, van a haber empresarios, ya tenemos patrocinadores a este evento, pronto van a salir todos los patrocinadores, así que no se lo pueden perder, están cordialmente invitados. Dios los bendiga y los esperamos. Chao, chao, muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Cerramos.